porque nos encanta tenerle con nosotros por sus análisis y porque no tiene pelos en la lengua. Santiago Armesilla, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal las cosas por Salamanca? Tranquilas, es una ciudad, ya lo sabes, tranquila, barata, se come bien, se está bien, es preciosa. Cada vez que sales al centro siempre ves una cosa que no habías visto en un momento anterior, por los monumentos que hay. Y bueno, pues hay felicidad total. ¿Qué te ha parecido las declaraciones del delegado del gobierno hablando de las bondades de Bildu y el aporte que le ha hecho Bildu a los españoles frente a los patriotillas de banderita en la muñeca? Bueno, yo veo dos lecturas ahí. Uno, de campaña electoral estricta, es decir, el enemigo es Pepe Vox, que es básicamente Franco, Hitler, la Inquisición Torquemada neoliberal que puede volver a resurgir. Y el PSOE es el Carmino, la verdad y la vida, que si no le votas volverá Hitler, Franco, Milton Friedman. Y luego también yo creo que el PSOE de siempre ha tenido, bueno, de siempre, sobre todo desde el Congreso de Suresnes y más acusadamente desde la época de Zapatero, una táctica política que consiste en, entre comillas, criminalizar a la oposición y asociarla a la dictadura franquista. Cuando yo creo que si uno escarba un poco en la historia de ambos partidos, ninguno se salva, porque la inmensa mayoría de altos cargos que llegaron al PSOE en los 70 provenían de la Falange, del Movimiento Nacional. O sea, yo tengo la idea de que la frase de Franco, de todo está atado bien atado, en el fondo, ¿cómo se traduce en el régimen actual? El PSOE es la Falange, el PP es el Opus Dei y los nacionalistas separatistas son, pues eso, el carlismo redivivo. Entonces, pero bueno, juega con eso y tienen un techo de... No, tienen un suelo de votos de 6 millones de personas que hagan lo que hagan, les van a votar siempre. Sí, sí, o sea, que aunque se rían de las víctimas, aunque hagan lo que sea del terrorismo... Yo creo que, o sea, han perdido en las municipales unos 800.000 votos, que son muchos, casi 1 millón. Pero hay un suelo electoral de 6 millones de personas. Es impresionante. Que es impresionante, son convencidos, habría que ver el rango de edad que tienen, la extracción social que tienen, pero que consideran que gracias al PSOE, lo poquito que tienen a nivel de estado de bienestar es gracias a ellos. Loles León dijo el otro día, yo voto a la izquierda porque mi padre votaba a la izquierda, mi abuelo votaba a la izquierda y entonces yo votaba a la PSOE. Claro, y evidentemente acabar con eso es muy difícil. Siempre que tengan esos 6 millones de votos, el PSOE puede resurgir. O sea, yo considero que solo hay dos instituciones en el mundo que son capaces de morir y resucitar, que son el Papa y el PSOE. Entonces, una vez que analicemos eso y lo tengamos claro, hay que trabajar. Sí, sí. Recuerdo en uno de tus vídeos que hablabas de no solo el PSOE como partido político, sino como forma de pensar, como forma de opinar, como cinematográficamente hablando, como se han hecho con todo, ¿no? Quiero decir, lo que llama Quintana Paz PSOE State of Mind. O sea, el PSOE se ha convertido en una ideología. Cuando dices socialismo en España, no piensas ni en la Unión Soviética, ni en China, ni piensas, yo qué sé, piensas en el PSOE. Y cuando hablas de estado de bienestar, de ecología, incluso de democracia, la gente piensa en el PSOE. Es tal el grado de control de lo que se llama la alta cultura, las artes escénicas, de la educación, tanto primaria como secundaria como universitaria, como incluso a nivel de inteligencia que tienen, que es muy difícil acabar con todo eso. En cierto sentido, pues, bueno, el propio Feijóo dijo que él en su juventud votó a Felipe González. Básicamente le está echando un capote al PSOE, en plan, oye, nosotros te necesitamos porque sois la columna vertebral del sistema político español y si vosotros caéis, el PP pues también puede caer. Entonces, aunque el PP supuestamente tiene más afiliados que el PSOE, sin embargo, el centro de gravedad, insisto, del sistema político de España es el PSOE. De hecho, tú habías dicho antes, no a este PSOE. Bueno, el problema es cuando dices este y no diferencias, o sea, haces una diferenciación del actual del que se forma en Suresnes en el año 74, sí, sí, no, que es el punto clave de inflexión para analizar ese partido a nivel histórico. Sí, sí, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo que no hay PSOE bueno y malo, no, es que es un ejercicio que te lleva al absurdo, que te conduce a llevarte a sitios donde no merece la pena estar. Hablaba este señor, el delegado del gobierno, de la banderita de España. Y es verdad que España es un país, como muy bien decía antes Blanco Corredoira, en el que hasta el gol de Iniesta o el 11M localizaba, yo creo que el gol de Iniesta sí. Y el problema catalán, cuando ya pues, proclaman la independencia, no había un orgullo de sacar la bandera de España. Tú ahora mismo llevas una camiseta en la que luces... Y esta pulsera que hizo mi novia. Y esta pulsera, patria. ¿Tú te sientes un patriotilla de pacotilla con tu pulserita? No, a ver, las banderas no son trozos de tela
sin más. Son un símbolo histórico que tienen su origen, tienen su desarrollo, tienen su significación en cada momento puntual de la historia de una nación. Y aparte que hoy día, la bandera de la inmensa mayoría, que sienten la inmensa mayoría de trabajadores españoles como suya, es la rojigualda. Es verdad que es una bandera de origen naval, que fue fruto de un concurso que hizo Carlos III para que sus barcos, los barcos de España, no se confundieran con los ingleses, porque la cruz de Borgoña desde lejos se veía como la cruz de San Jorge. Pero luego, pues en el transcurso del siglo XIX, pues empezó a ser una bandera patriótica nacional, ya en la guerra de independencia contra los franceses, y luego Isabel II fue la que lo estableció como bandera nacional de facto y jurídicamente. El gran error de la Segunda República, que muchos historiadores lo dijeron, fue poner una franja morada que supuestamente representaba a Castilla, cuando la bandera de Castilla nunca fue morada, fue de color carmesí, y por un error de simple de coloración, pues se tomó el morado. Pero la inmensa mayoría de españoles se reconocen con esta bandera, y creo que eso va a ser cada vez más. Eso tiene su parte positiva porque eso va a permitir analizar pues, lo que fue la Segunda República de una manera un poco más objetiva y no desde el PSOE State of Mind, porque la Segunda República también es una ideología en sí misma. Sí, claro. Si eres del PSOE tienes que adorar la Segunda República y va en el mismo pack. Sí. ¿Por qué no hay una izquierda que saque la bandera de España? ¿Por qué no le gusta...? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no hay una izquierda nacional? La hubo en el siglo XIX. Los liberales del siglo XIX español, que se podrá criticar, fueron profundamente patriotas. Lo que pasa es que tuvieron un desarrollo histórico en una situación en la cual el imperio se desmoronaba, España se había desindustrializado fuertemente por dos invasiones, la inglesa y la francesa, que se produjeron al mismo tiempo. O sea, las tropas de los casacas rojas no entraron en la península ibérica solo a echar al francés, sino también a destruir prácticamente lo que era la protoindustria manufacturera que tenía la península ibérica, tanto española como portuguesa. Y al mismo tiempo, pues les tocó bregar con una serie de situaciones internas muy difíciles. 3 guerras civiles tremendas, las que hubo en el siglo XIX. Mucha gente dice que la guerra civil española fue la cuarta guerra carlista. Así se denomina. Sí, y luego sí es verdad que hubo conatos, por ejemplo, en el anarquismo, en la CNT, donde sí había, a pesar de ser antiestatistas, pues que eran profundamente patriotas españoles. Incluso en el PSOE inicial, el de Pablo Iglesias Pose, o Pablo Iglesias I, hasta incluso, te puedo decir que no hay duda del españolismo de Indalecio Prieto, Largo Caballero o Julián Besteiro. Estaban enfrentados entre sí, tenían sus propias líneas políticas, podían criticarse, pero no ponían ninguno en duda la unidad de España, ni siquiera eran partidarios del derecho de autodeterminación. Fue el Partido Comunista de España, con Bullejos y José Díaz, con la Comintern incidiendo, el que introdujo en España el decir que Cataluña y País Vasco eran una nación y que por tanto tenían supuestamente derecho a decidir. O sea, eso fue la izquierda comunista la que lo introdujo. Que ahora se lo ha comido Pedro Sánchez, que decía que España era una nación de naciones. Pachi López le preguntaba, ¿pero qué es una nación, Pedro? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la nación de naciones, esto es un error en el que caen muchas veces los llamados constitucionalistas. De facto, la nación de naciones ya está reconocida en la Constitución española. Y a eso habla de las nacionalidades en la Constitución. En el artículo 2 se dice que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero que reconoce y sostiene y apoya el reconocimiento de nacionalidades. Entonces, cuando empezamos hay una distinción extraña entre nación y nacionalidad, cuando son lo mismo, y que viene de la izquierda comunista y de los constitucionalistas que venían del PC, Soletura, etcétera, y que ha asumido mucha gente en España, no solo comunistas, sino incluso anticomunistas, pues entonces tenemos un problema porque ya en la propia Constitución vemos una insalvable contradicción jurídica, que a la larga incide en que, en esto Pablo Iglesias II tiene razón, un Estado plurinacional es perfectamente constitucional porque ya en el artículo 2 eso se ampara y los estatutos de autonomía, aunque solo sean su prólogo, ya pueden reconocerse como naciones, nacionalidades o realidades nacionales. Y no te voy a poner solo el ejemplo de Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, donde además el padre de la patria andaluza es Blas Infante, un señor que se convirtió al Islam, pero que nunca fue nacionalista andaluz ni separatista. Defendía al andaluz como puerta para la islamización de Europa, pero no era andalucista. Pero todo eso está ya en el seno de la o sea, el problema de España ya está en su propia Constitución. Sí. Pasa que nadie quiere abrir ese melón. Entonces hay que quitarlo de nacionalidades de la Constitución. Pero es muy difícil reformar la Constitución. Se necesitan 2/3 del Congreso, luego del Senado, hay que hacer un referéndum y explicarle a la gente. Claro, a mí me hace gracia que aparezca gente como Macarena Olona con su nuevo partido diciendo... ¿Qué te parece?
Macarena Olona y el nuevo partido. Es inquietante para mí. Es decir, yo no sé esa mujer, exactamente hacia dónde quiere virar. O sea, a mí me suena como una suerte de Yolanda Díaz en versión anticristo, no sé cómo decirlo. Y claro, ella dice, no, hay que hacer un referéndum monarquía-república. Ya hay madurez democrática. Yo, ¿pero qué es eso de la madurez democrática? Si hay una abstención del 40%, si la juventud española no sabe distinguir lo que es una nación de una nacionalidad. Y luego, si me haces un referéndum monarquía-república, ¿qué tipo de monarquía y qué tipo de república? Yeah. Porque hay monarquías que son incompatibles entre sí y modelos republicanos que son incompatibles entre sí. ¿Qué quieres? ¿Un modelo federal? ¿Un modelo centralista? ¿Semipresidencialista? ¿Presidencialista? ¿Unicameral? ¿Qué hacemos con el Senado? Quiero decir, yo creo que es gente, no ella solo, la inmensa mayoría de políticos españoles que aspiran a tener un silloncito en el Congreso, cuando hablan de política no saben de lo que están hablando. Son básicamente analfabetos funcionales que no tienen nociones básicas de historia, de filosofía política, ni siquiera de conocimientos administrativos. Y es duro cuando se trata de una persona que es abogada del Estado, que ha tenido que prepararse muy bien para conseguir esa plaza. Pero bueno, yo lo siento si hay algún funcionario viendo este vídeo, pero normalmente el alto funcionariado tiene que ser un poco imbécil para poder sacarse la oposición. Y luego fuera de lo que es el temario no saben nada del mundo. Están como pez fuera del agua. Totalmente. Son muchos años metidos en una habitación. Yo creo que eso hace daño con una cosa muy concreta. Pero luego cuando trabajan les pasa igual. Claro. Para acabar, Santiago, he visto en redes sociales que, no iba a decir mucha gente, bueno, algunos te atacan de alguna manera porque dicen que quieres llenar de hispanos España y que quieres llenar de inmigración hispana y que eso es incompatible con los españoles y con la España, o sea, que no se puede estar en contra de la inmigración, pero sí a favor de la inmigración hispanoamericana. ¿Qué les puedes decir? Bueno, que son básicamente gente que o tergiversa con mala fe lo que digo o básicamente, pues eso, son analfabetos funcionales. Voy a explicarlo muy brevemente. Vamos a ver, nosotros en Vanguardia Española estamos en contra de la inmigración ilegal, estamos a favor de deportar a los inmigrantes que delincan y estamos a favor de un control férreo de las fronteras, tanto aéreas como marítimas como terrestres, para evitar que cualquier persona pueda entrar en nuestras fronteras, porque el cupo de territorio y de riqueza del Estado es limitado. Ahora bien, los flujos migratorios son constantes, son inevitables y se producen cada vez más en todo el mundo. La tasa de fecundidad a nivel mundial es cada vez más baja, salvo en el África subsahariana, en los Estados Unidos, curiosamente, por el tipo de movilidad laboral que tienen histórica, aunque también es verdad que la tasa de reposición de población es muy alta en los hispanos, pero muy baja en la población de origen blanco. En los afroamericanos está muy estable. Y pasa, pues, otra cosa, que cuando llegan inmigrantes a España, las mujeres se acaban adecuando a las tendencias de natalidad que hay y acaban teniendo los mismos hijos que las nativas. A eso hay que añadirle que las mujeres españolas desde hace tiempo ya no estaban por la labor de tener 4, 5 o 6 hijos como antaño, que los tenían por necesidad, porque la familia necesitaba fuerza de trabajo para que la familia comiese. Entonces, dicho todo esto, hay que ser inflexible con la inmigración ilegal y con los delincuentes y con las mafias que tratan sobre ellos, tanto las ilegales como las legales, tipo Open Arms, ONGs de todo tipo, pero para sostener el sistema de pensiones, si no queremos ir a una renta básica universal, que sería la opción que le quedaría a un Estado cuando la hucha de las pensiones ha quedado obsoleta porque la población se ha envejecido, y teniendo en cuenta además que la automatización del trabajo puede llevar a eso también, pues no te queda otra más que recurrir en gran parte a la inmigración, porque no nacen hijos, para poder sostener ese sistema de pensiones. Ahora bien, ¿qué tipo de inmigración? Yo no quiero llenar España de... que también es que es muy injusto y muy racista el reducir la hispanidad a maras como los Latin Kings, que además tienen su origen en Estados Unidos, no tienen su origen en Hispanoamérica, o a pues, supuestos ecuatorianos que se emborrachan en parques y cosas así. La hispanidad es un concepto muchísimo más amplio. Además, hay que decir una cosa, que los españoles somos hispanos, al igual que los portugueses. El nombre de Hispania es la provincia romana en la cual estaba la Tierra península de ibérica. conejos. Exactamente. Bueno, tierra de metales es otra traducción que se dice. Hay debate histórico sobre ello. Sí. Pero, en resumen, nosotros somos partidarios en Vanguardia Española de una inmigración selectiva. Hay que priorizar en dos sentidos un tipo de inmigración. Primero, en un sentido cultural, histórico, es decir, traer gente que sea culturalmente afín a ti, en lengua, en
religión, aunque no sean religiosos, sino por socialización, y también en idioma, y también en tradiciones y costumbres, y eso Hispanoamérica es el punto más fuerte, porque además, independientemente de la nacionalidad, la región del mundo que más inmigrantes ha aportado a España, de los 8 millones que hay, de los 6 millones, perdón, que hay de inmigrantes, es Hispanoamérica. Por nacionalidades es primero Marruecos, luego Rumanía y luego el Reino Unido, que nadie se queja de los inmigrantes del Reino Unido, porque vienen aquí a cobrar la pensión. Pero, al mismo tiempo, en una economía en proceso de desindustrialización, no ya solo del segundo sector, sino del primer sector, porque la Unión Europea y Pedro Sánchez se están cargando el sector primario, pues se requiere una reindustrialización de España para que el tipo de inmigración que llegue tenga una mayor calidad. Es decir, que sea gente sin antecedentes penales, que vengan ya con contrato de trabajo y que al mismo tiempo se les vaya distribuyendo por determinadas poblaciones para que trabajen allí. Sin que haya mucho ruido sobre esto ya se está haciendo. No sé si sabes que algunos pueblos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha y de Asturias se están repoblando con población que viene de Cuba desde hace unos pocos años. Sí. Salamanca, por ejemplo, está siendo un fenómeno bastante curioso. Zamora, León, Palencia, hasta donde yo tengo noticia, hay pueblos que hace años eran propiedad, en época de Franco, propiedad de una cooperativa industrial que han quedado completamente abandonados y pues resulta que hay españoles que ahí no quieren ir. Pues la mejor manera de repoblar eso es, vale, tiene que nacer gente, pero oye, si llegan inmigrantes y se adecúan a la tasa demográfica de natalidad de las españolas, entonces te da igual traer inmigración o lo que sea. Tiene que haber una combinación entre ser muy cauto con el tipo de gente que traes, ir reduciendo progresivamente la población musulmana que hay en España, porque si llegan colombianos te reproducen entre comillas Colombia, pero se adecúan a la cultura española. Pero si llegan nigerianos te reproducen Nigeria. Y esto no es una cuestión de racismo, esto es una cuestión de prudencia política, porque los musulmanes no son una raza. Hay musulmanes que son tan rubios y de ojos azules como tú. Sí. Y aparte que el Islam es incompatible con el racismo. Pero el problema del Islam no es que sean magrebíes, es la Sharia. Porque los problemas de convivencia en España muchas veces tienen que ver o por cuestiones de extracción de clase, de cómo están estructurados ahí, y insisto, las bandas, Latin Kings, Maras, etcétera, su origen es Estados Unidos, y también por una cuestión religiosa. Pero si tú vas a defender la cultura española, y la cultura española tiene un impacto universal, porque el idioma español lo hablan 560 millones de personas, la mejor manera de defender la cultura española, aparte de subvencionar o apoyar empresas que tengan que defenderla a nivel de lengua, cinematografía, etcétera, es, si no te queda más remedio que traer inmigrantes, porque los flujos son así, tráete a aquellos que conecten más con tu cultura, que hablan tu idioma, que es un idioma universal. Ahí queda explicado por Santiago Armesilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo es el que es, pero te lo agradecemos y seguro que pronto, si Dios quiere, te tenemos por aquí. Yo encantado, muchas gracias. Un abrazo de verdad.